A lo largo de estos programas, trabajando juntos, hemos ido descubriendo, entre otras cosas, quiénes somos y qué papel desempeñamos dentro de nuestra sociedad. ¿Qué motivos son los que nos llevan a relacionarnos y por qué es necesaria la existencia de normas de comportamiento para poder convivir y garantizar el desarrollo social? También hemos visto que la sociedad es resultado de las múltiples y complejas relaciones que se establecen entre los seres humanos. De tales relaciones ha surgido la necesidad de formular leyes o normas jurídicas. ¿Recuerda qué es una ley? ¿Se ha preguntado qué función cumplen las leyes dentro de la sociedad? Las leyes o normas jurídicas, al igual que todas las normas de comportamiento, son el producto de la interrelación entre los individuos para regular su vida en sociedad. Sería bueno preguntarnos en qué nos favorecen las leyes, en qué nos beneficiaría conocerlas. El programa de hoy trata acerca de las normas jurídicas, o en otras palabras, de las reglas del juego, las que debemos conocer y sobre todo hacer valer para que no nos agarren fuera de lugar. Bienvenidos una vez más y gracias por acompañarnos. Recuerden que para nosotros es muy importante recibir sus comentarios, opiniones, dudas y sugerencias, así que no olviden hacérnoslos llegar a los datos que aparecen en pantalla. El fútbol es un juego del que casi todos disfrutamos. En un segundo puede hacernos felices o arruinarnos un día. Como la vida en sociedad, este se rige por un reglamento. Y aunque la importancia de cualquier reglamento deportivo es diferente a la de las normas jurídicas, el fútbol es un ejemplo de cómo se desarrolla la vida en conjunto. Cada jugador cumple una función determinada, contrae derechos y obligaciones con todos los que intervienen en el juego. Y las faltas en que incurra pueden ser sancionadas. ¿Alguna vez se ha preguntado qué objeto tiene que las normas jurídicas regulen la mayoría de las actividades de la vida en sociedad? La convivencia social es más compleja de lo que suele pensarse. Si no existieran normas jurídicas capaces de estabilizar las relaciones humanas, necesariamente se impondría la ley del más fuerte. ¿Se imagina cómo sería la vida? Si no existieran las leyes, no faltarían aquellas personas que procurarían sacar el máximo provecho atropellando sin miramientos a los demás. No tendríamos ninguna garantía sobre la integridad personal, familiar ni social. Dejaríamos de realizar la mayoría de nuestras actividades y su consecuencia, se frenaría el desarrollo individual y colectivo. El bien y el mal son conceptos definidos socialmente. Todas las sociedades tienen una noción universal del bien, noción que une, que lleva a cooperar y que motiva el respeto entre los individuos que la integran. Para organizarnos socialmente y asegurar la convivencia armónica, los seres humanos establecemos normas jurídicas que nos vinculan y nos protegen, que delimitan el terreno de lo permitido y lo prohibido, que garantizan nuestros derechos y señalan nuestras obligaciones. ¿Sabe cuáles son sus derechos y sus obligaciones? ¿Sabe qué pasa cuando no cumplimos la ley? Cuando no cumplimos la ley, incurrimos en una conducta con la cual otros pueden verse afectados y que por tanto debe ser sancionada. Los castigos que se incluyen en la misma ley varían según la magnitud de la falta cometida. ¿Usted cree que deban ser sancionadas las violaciones a la ley? Quien no cumple con las leyes afecta a otras personas e impide la armonía y el orden en la sociedad. Pero, ¿de dónde surgen las leyes? Podríamos pensar que las leyes son normas impuestas arbitrariamente, pero no es así. Estas generalmente surgen de acuerdos sociales para dar forma al orden y la cooperación entre los individuos. Por ello, van marcando las pautas y dirección que una sociedad pretende seguir de acuerdo con sus valores. ¿Recuerda cuáles son los valores para la convivencia democrática? Con el fin de que los valores que están representados en nuestras normas jurídicas se respeten, existen instituciones a quienes corresponde hacer cumplir la ley y garantizar los derechos de las personas.
¿Ciudadanos y autoridades tenemos los mismos derechos y obligaciones? Por supuesto, las leyes señalan que las autoridades que elegimos puedan representar y gobernar a la sociedad, siempre y cuando se comprometan a respetar los derechos individuales y sociales establecidos en nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Recuerda qué es una constitución política? Bueno, la Constitución Política es la Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos, donde se encuentra consagrada en una parte las garantías individuales que corresponden a cada individuo y en otra parte la administración de cómo se va a regir el país, en qué forma y bajo qué estatutos. Y va a limitar tanto los poderes del Estado casi como las garantías del individuo ante este. La Constitución Política pues es la norma fundamental de la República, es decir, en ella se constituyen las leyes principales de las que van a derivar las leyes secundarias. Entonces estas leyes secundarias nos permiten regular situaciones específicas. Mira, la Constitución Política es el cuerpo legal que rige a un estado como el de nosotros, ¿no? O cualquier estado. Es el documento donde se plasman todas las normas jurídicas que regulan a un país. La Constitución Política es nuestra ley fundamental y el documento más importante proclamado en el país. En ella se encuentran delimitados los puntos de acuerdo más importantes de nuestra sociedad, entre ellos el que sean respetadas las garantías individuales de los mexicanos y los derechos que históricamente se han ido ganando. ¿Pero conocemos la historia que está detrás de nuestra Constitución? En el México de principios del siglo XIX, la revolución de independencia y la lucha por los ideales de libertad, igualdad y justicia dan lugar a la promulgación, en 1824, de la primera Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tras ella, sobrevinieron años difíciles. Las condiciones sociales y políticas del país impidieron que la Constitución se respetara. Se habían suprimido los derechos y libertades del pueblo. La situación dio origen a varias luchas armadas con las cuales se sucedieron varias constituciones, pero la más importante de todas ellas es promulgada en 1857, reflejando el triunfo de los liberales al término de la Guerra de Reforma. En esta constitución se plasmaron nuevamente las ideas liberales reconocidas en la de 1824, ampliándose además los derechos individuales. Se declararon las libertades de comercio, pensamiento, enseñanza, industria y asociación. Se incluyó el derecho de amparo para proteger a los ciudadanos del abuso que contra cualquier persona pudiera cometer una autoridad y se proclamó la separación de la Iglesia y el Estado mediante la adopción de las leyes de reforma. Cuando esta Constitución estaba vigente, Porfirio Díaz asumió el poder. Sin embargo, al mantenerse al frente del gobierno durante 35 años, no respetó sus preceptos fundamentales. Esta situación, junto a las condiciones de injusticia social y falta de democracia, provocaron el estallido de la Revolución Mexicana en 1910. Dentro del movimiento revolucionario existió un grupo que se llamaba a sí mismo constitucionalista, pues exigía el respeto por las libertades establecidas en la Constitución de 1857 y pedía la elaboración de una nueva Carta Magna que reflejara las nuevas circunstancias de la sociedad mexicana. Con el triunfo de la Revolución, Carranza asume la presidencia y se elabora la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917, misma que, como usted ya sabe, es la que sigue vigente hasta nuestros días. Uno de los mayores logros alcanzados con esta Constitución fue el consagrar los derechos individuales y sociales por los que lucharon los grupos revolucionarios. Los derechos individuales son los que tenemos cada uno de nosotros como personas. Por ejemplo, elegir a nuestros gobernantes por medio del voto, decidir libremente lo que pensamos, practicar la religión que se quiera o no practicar ninguna. Los derechos sociales son los que protegen a grupos o sectores desfavorecidos de nuestra sociedad. Algunos de ellos son el derecho a la educación, el derecho de los campesinos a la tierra, el derecho a la salud y el derecho de los trabajadores a unirse en sindicatos para exigir mejoras salariales y de las condiciones de trabajo. Con el curso de la historia a lo largo de este siglo,
La Constitución ha ido sufriendo varias modificaciones, mismas que han sido reflejo tanto de los profundos cambios en nuestra sociedad como del afán cada vez mayor de los mexicanos por gobernarnos mediante formas más democráticas y participativas. ¿Se ha preguntado quién hace las leyes y quién se encarga de observar que se cumplan? Para permitir la representación de los ciudadanos en el Estado e impedir un ejercicio arbitrario del poder, nuestra Constitución política establece la división del poder en tres fundamentales: el Ejecutivo, representado por el Presidente de la República; el Legislativo, otorgado a los diputados y senadores que elegimos; y el Judicial, cuya sede más importante reside en la Suprema Corte de Justicia. El Poder Legislativo es el que se encarga de hacer las leyes. Cuando nosotros elegimos a través del voto a diputados y senadores, ellos tienen la obligación de traducir en leyes los intereses y la voluntad de los ciudadanos. ¿Usted participa cuando hay elecciones para presidente, diputados y senadores? ¿Está al tanto de que ellos expresen sus intereses y necesidades? El Poder Judicial, representado por la Suprema Corte de Justicia y por los tribunales que dependen de ella. Este poder es muy importante, pues se ocupa de vigilar el cumplimiento de la ley, para que en el caso de no ser respetada, aplique sanciones a las personas o autoridades que la infrinjan. ¿Y cómo se logra su cumplimiento? Como ya hemos visto, se trata de respetar que todos llevemos a cabo nuestras obligaciones como ciudadanos, pero también que ejerzamos plenamente nuestros derechos, pues solo a través de ellos puede alcanzarse una convivencia armónica en sociedad. Conforme a la Constitución dice que cada estado es libre y soberano para legislar en su territorio. Porque sería ilógico que quisiéramos calificar a una zona con un mismo tipo de leyes, porque un estado tiene su diferente forma de vivir y sus diferentes costumbres y se tiene que adecuar cada uno a sus leyes. Pues porque estamos en una federación, o sea, por estados, cada estado es independiente, cada estado tiene sus propias leyes, estamos unidos en una federación por eso. Porque son autónomos, independientes, son soberanos y cuentan con un poder, como aquí en el DF nosotros, un poder legislativo, un judicial y un ejecutivo. Porque nuestra Constitución, nuestro estado es federal y se necesitan dar a cada estado normas particulares para que se puedan regir así en conjunto. Según el artículo 40 de la Constitución Política, México es una federación conformada por 31 estados independientes que han decidido unirse en un solo país, pero conservando autonomía para darse su propio gobierno. Así, las personas nacidas en nuestro país tienen una nacionalidad única, el ser mexicanos, sin que ello signifique que no deba ser respetada la particularidad y la capacidad que cada estado tiene para darse sus leyes, siempre que éstas no sean contrarias a lo establecido en la Constitución Federal. Para llevar a cabo su gobierno, los estados que conforman a la federación cuentan también con autoridades y una división de poderes propios. En cada uno de ellos, el Ejecutivo está representado por el gobernador del estado, el Legislativo por 2 cámaras, la de diputados y la de senadores, y el Judicial por los tribunales de justicia estatales. Al mismo tiempo, los ciudadanos de cada estado eligen a personas que los representen en el Poder Legislativo Federal, es decir, en las cámaras de diputados y senadores que residen en el Distrito Federal. En programas anteriores ya hemos visto que el ser humano posee libertad para decidir si actúa de una u otra manera, pero al mismo tiempo que debe ser responsable por las consecuencias de sus actos. A veces se cometen faltas que pueden provocar algún daño a los demás, pero en esos casos también tenemos el derecho de exigir que se cumpla aquello que la ley determina y sanciona. Se puede decir que las obligaciones a las que nos sujetamos como miembros de la sociedad establecen un vínculo que nos lleva a hacer o a abstenernos de hacer algo que pueda repercutir sobre otras personas. El cumplimiento de esas obligaciones y derechos permiten que en la sociedad existan vínculos de respeto y cooperación entre sus integrantes. Con el fin de cumplir las garantías individuales y las leyes establecidas en algunos de los artículos de la Constitución, han nacido leyes secundarias que detallan la forma en que éstas deben llevarse a la práctica. Por ejemplo,
hemos visto que nuestra ley fundamental consagra entre sus artículos los derechos de gozar del acceso a la educación pública, al trabajo y a la salud. El artículo 4 constitucional declara que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Así, para cumplir con ese precepto, existe una ley federal de salud que establece detalladamente el compromiso de realizar acciones en beneficio del individuo y de la sociedad en general. Garantiza la atención médica, la salud pública y la asistencia social. Por su parte, el artículo 3 constitucional establece que la educación es laica, gratuita y obligatoria. De él se desprende la Ley General de Educación Pública, que tiene el fin de unificar y coordinar la educación a nivel nacional. Finalmente, el artículo 123, al señalar que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, y que a tal efecto se promoverán las creaciones de empleo y la organización para el trabajo, requiere de una ley federal del trabajo en donde se incluyen con detalle los derechos y obligaciones de los trabajadores y del patrón. Con estos ejemplos, hemos visto cómo en México existen una gran cantidad de leyes secundarias hechas para proteger y regular las actividades específicas de la vida de nuestro país. Algunos artículos de nuestra Constitución cuentan con su propia ley secundaria para llevarse a cabo y, por lo tanto, nunca podrán ir en contra de lo que ésta señala. En dado caso, puede recurrirse a los tribunales correspondientes para llevar a cabo un juicio de amparo. Hoy hemos visto que las normas jurídicas son de gran utilidad para mantener la armonía y el orden de la vida en sociedad cuando con ellas se logra el respeto por nuestros derechos y se hacen cumplir nuestras obligaciones. Las leyes crean las condiciones de la vida en sociedad, pues cuando son elaboradas por los legisladores que elegimos, son el eco de los sentimientos y las necesidades de nuestra sociedad. Gracias a ello, se convierte en un factor necesario para preservar la cooperación y permitir el desarrollo social. Todos los que intervienen en un partido de fútbol están sujetos a un reglamento, tanto los jugadores como el cuerpo arbitral. En los demás aspectos de la vida social sucede algo similar. Es como si la nación entera estuviera participando en un enorme partido de fútbol, donde para funcionar y vivir bien, cada uno de nosotros tuviera que respetar las reglas del juego y sobre todo, exigir su cumplimiento. Las faltas cometidas en el fútbol entorpecen el ritmo del juego, destruyen la sana competencia y crean rencillas entre los participantes. ¿A quiénes corresponde hacer un juego limpio? A todos los que participan en él. Ahora sabemos que hacer un juego limpio está en nuestras manos y la estrategia en las leyes. De ahí la importancia de conocerlas y sacar el partido adelante 1-0 a favor nuestro. Bienvenidos, nos da mucho gusto recibirlos una vez más en esta su sección Aclaremos Dudas. Recuerden que pueden enviarnos sus dudas, comentarios o sugerencias a los datos que aparecen en pantalla. Hoy nos acompaña el asesor Aquiles Ávila, quien nos ayudará a aclarar nuestras dudas. Asesor, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, me da mucho gusto conversar con ustedes. Pues nos vamos a la primera pregunta, que es de la señora Salmones. Nos mandó una carta desde Manzanillo, Colima, donde nos pregunta por qué la Constitución de 1917 permanece vigente si los tiempos y el país han cambiado mucho. Pues sí, en efecto, la Constitución de 1917 aún continúa vigente. Esto no quiere decir que no ha sufrido transformaciones. De hecho, a lo largo de la historia del México contemporáneo ha habido la necesidad de adaptar los artículos de nuestra Carta Magna para que puedan satisfacer las nuevas demandas del México de hoy. Ejemplos de estas reformas hay muchos. Por ejemplo, durante el cardenismo se incluyeron en el artículo 27 de la Carta Magna todos los elementos acerca de la dotación y la distribución de la tierra que antes únicamente estaban contenidos en la Ley Agraria de 1915. Otro ejemplo, podríamos mencionar las reformas que se han hecho al artículo 3 constitucional, en el cual se le da un carácter de obligatoriedad a la educación secundaria. Antes solamente era la educación primaria obligatoria.
Este programa es un ejemplo, un resultado de esa reforma a la Constitución. En enero de 1944 el presidente Zedillo propuso una reforma a 27 artículos constitucionales. Como podemos ver, la Constitución ha sufrido una serie de transformaciones de gran trascendencia y de gran importancia. El hecho de decir que nuestra Constitución permanece vigente se debe a que aún continúan con gran actualidad esos reclamos y esa necesidad del pueblo mexicano para obtener mejor educación, más trabajo, distribución de la tierra de una manera más justa. Es decir, esos ideales revolucionarios aún continúan vigentes. Por eso decimos que nuestra Constitución, la de 1917, es la que nos rige y continúa vigente. Esto no quiere decir que esté igual, se ha ido adaptando para que responda a las nuevas necesidades. Gracias, nos vamos a la siguiente pregunta. Pablo Aviña nos llamó desde Cuernavaca, Morelos, y nos dice, lleva 5 años trabajando, tiene plaza y es empleado de confianza, y quiere saber si tiene derecho al reparto de utilidades. Claro que sí tiene derecho. Con base en el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo, todos los empleados tienen derecho a recibir una participación de utilidades al final del año fiscal, es decir, tienen derecho a recibir un complemento salarial por el trabajo que vinieron desempeñando durante todo el año. Con base también en el artículo 123 de esta Ley Federal del Trabajo, del monto que pueden recibir por esta prestación dependerá de los días que elaboraron durante el año y del salario que percibieron también durante el mismo año. El fundamento de la repartición o del reparto de utilidades es el asociar al trabajador con las ganancias de la empresa. Es decir, todas las ganancias, todas las utilidades que perciba una empresa deberán ser compartidas y distribuidas también con sus trabajadores. Entonces, si el señor Aviña ha estado trabajando durante 5 años en una empresa y no ha recibido el reparto de utilidades, pues tiene derecho a que por cada uno de esos 5 años que ha trabajado se le haga llegar una participación de las utilidades de su empresa. Sí tiene derecho. Bien, gracias. Tenemos aquí una pregunta de Olivia Ramírez, del Distrito Federal. Ella pregunta, ¿en qué documento legal puedo encontrar información acerca de los contratos de arrendamiento? Bueno, en este caso, en el Código Civil para el Distrito Federal. Recordemos que en cada entidad federativa existe un Código Civil. En el caso de nuestra Olivia Ramírez, de la señora Olivia Ramírez, bueno, el documento al que puede recurrir para obtener la información que desea es el Código Civil, específicamente en el artículo 2398. En este artículo del Código Civil para el Distrito Federal podrá encontrar toda la información que se refiere a los elementos que debe contener el contrato de arrendamiento, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones del arrendatario y del arrendador, y en su caso también cuáles son las sanciones aplicables por el incumplimiento de alguno de estas dos partes del contrato de arrendamiento. Entonces, en el Código Civil, específicamente en el artículo 2398. Muchísimas gracias, pues nos vamos a la última pregunta. Nos llegó por medio del correo electrónico y nos llegó desde el Centro de Asesoría en Baja California Sur. Nos lo manda la señora López. Ella nos pregunta, ¿cuáles son los delitos que existen? Bien, pues los delitos los podríamos clasificar en 4 grandes grupos para poder comprenderlos. El primero de ellos serían aquellos delitos que atentan contra la vida o la integridad de las personas, como el homicidio, como el aborto, como las lesiones. El otro grupo de delitos serían aquellos delitos sexuales que por su naturaleza requieren un tratamiento y un estudio específico, como sería pues la violación, el incesto, el adulterio, el acoso sexual. El tercer grupo de delitos serían los delitos patrimoniales, entre los que encontraríamos el abuso de confianza, el daño a la propiedad ajena, el robo, y los delitos que agrupan la cuarta clasificación serían aquellos delitos que atentan contra los bienes de la nación o contra la misma soberanía de nuestra nación, como sería, por ejemplo, el espionaje, el terrorismo, la traición a la patria, los delitos en contra de la economía nacional, los delitos políticos. En general, esta sería una forma de clasificar los delitos para poder
estudiarlos y comprenderlos. Sin embargo, el derecho penal, bueno, hace una clasificación diferente de acuerdo a la especificidad del delito, porque, bueno, podemos encontrar un homicidio de diferente nivel y diferente forma, a la cual también se requiere un tratamiento específico. Entonces, esta clasificación únicamente sirve para explicar un poco la manera en la que podemos entender los tipos de delitos que existen. Pues muchísimas gracias por aclarar nuestras dudas y por acompañarnos. Al contrario, gracias por invitarme. Gracias. Ustedes, amigos, no se vayan. Todavía seguimos con nuestra sección para saber más. Nuestra recomendación para el día de hoy es invitarlo a sumergirse en el mundo de las normas jurídicas. Le aseguro que no se va a arrepentir de ello, ya que el conocerlas nos permitirá hacerlas efectivas. No olvide que todos somos iguales ante la ley. Una buena forma de hacerlo es conocer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entenderemos nuestro papel como individuos y como integrantes de la nación. Y para no andar siendo víctima de atropellos, le sugerimos que investigue en cualquier biblioteca acerca del juicio de amparo, ya que este nos sirve para defendernos en caso de que una ley secundaria o reglamento nos afecte directamente al no respetar los mandatos establecidos en la Constitución. Hoy, como siempre, gracias por habernos acompañado y por favor, no olvide que tenemos una cita a la que no puede faltar en nuestro próximo programa.